Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Quizás estás escuchando bien tempranito con tu desayuno, el mate, el café, el jugo, el desayuno americano. Quizás te engancho a la tarde, estás tomando tu café o a la noche estás cenando. No importa en qué momento del día estés escuchando este audio, qué bueno que estés allí, qué bueno que seas un fiel oyente y un fiel estudiante de la palabra del Señor. Así que espero que en este tiempo tan particular, ¿no? Tan extraordinario que nos toca vivir, como dice el apóstol Pablo, que podamos aprovechar bien el tiempo. Así que qué importante poder considerar una vez más la palabra del Señor. En esta serie de enseñanzas sobre el discipulado bíblico, el tema de hoy le titulé Muchos creen. Así que vamos a comenzar. Hay muchos creyentes. La palabra de Dios dice que hasta el diablo cree, pero pocos discípulos de Jesús. Veamos dos pasajes referentes a ser o no ser discípulos. Ser o no ser, esa es la cuestión, como dice el cuento de Shakespeare. Ser o no ser enemigos de la cruz. Y él, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esto lo encontramos en Lucas 9:23, y él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses capítulo 3, 18 al 20, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. La palabra discípulo, una palabra muy conocida, viene del vocablo griego matetes, que quiere decir aprendiz. En el contexto cultural de la época era muy común. Aprendiz es el que memorizaba las palabras de algún tutor, conocía su estilo de vida, lo seguía, y vivía ese estilo de vida. Y eventualmente, con el tiempo, este discípulo se transformaría él mismo en un tutor de otros, matetes, discípulos. Un discípulo debía negarse a sí mismo y ser totalmente obediente a su tutor. Es decir, tenía que venir, despojarse de todos sus argumentos, de todas sus concepciones mentales y someterse a la autoridad, a la enseñanza de este maestro. Si no, es un maestro discutiendo con otro maestro. Ese no sería un discípulo. Un discípulo es alguien que se pone a disposición a aprender las instrucciones de un maestro. Un buen ejemplo de tal relación es la de los filósofos griegos y sus seguidores como Sócrates, Platón y sus discípulos de la Academia de Aristóteles. Por ejemplo, otro líder fue Mahatma Gandhi, quien luchó con pasión para liberar a India de la opresión británica. Su combate tuvo como base la resistencia pacífica, y aunque sus discípulos tardaron en aprender a no responder a las agresiones con violencia, la mayoría pudo negarse a sí mismo y someterse a los valores de su tutor. Un hombre pacifista, podemos decir. Si esta gente se sometieron a un hombre que tenía una visión terrenal como Mahatma Gandhi, ¿cuánto más debemos someternos nosotros a la autoridad de Jesús? Algunos que querían seguir a Jesús entendieron el costo de dar ese paso, de seguir al Señor. Amado, lo que tenemos que tener en claridad es que la salvación es gratis, no nos costó nada. ¿Por qué? ¿Por qué es gratis? Porque no hay manera de pagarlo. Entonces hubo un alto precio que se pagó por la salvación del alma, de lo cual el Señor tuvo que regalárnosla porque no podíamos
pagar por ella. Pero seguir a Cristo tiene un costo. Y ya lo acabamos de leer. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Juan capítulo 6, versículo 60, en una versión actualizada, que dice que al escuchar los discípulos al Señor empezar a hablar palabras fuertes y profundas, decían los discípulos que esa enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? En otra versión clásica dice, palabra dura es esta, ¿quién podrá recibirla? La palabra difícil se puede traducir también como palabra severa, la palabra severa, dura. La palabra aceptarla, cuando ellos dicen quién podrá aceptarla, quién podrá asimilarla, se puede también traducir como obedecerla. Es decir, se trata de una enseñanza rigurosa, severa y que debe de obedecerse. Ahí siguiendo la línea de Juan, capítulo 6, 61, en esta versión dice, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, esto les causa tropiezo. La versión clásica dice, ¿esto os escandaliza? Bueno, a veces cuando no nos gusta algo, tenemos una reacción muy humana y es murmurar. Murmurar es, para decirlo de una manera coloquial, es hablar entre dientes. La palabra murmurar viene del griego gonguso, que significa rezongar, gruñir, refunfuñar a una orden. En palabras sencillas podríamos traducirse, como dije recién, hablar entre dientes. Imaginemos a uno de tus hijos a quien se le ordena ir y tirar la basura, por ejemplo, o ir y comprar pan, o ir y hacer algún mandado. Y comienza a enojarse, comienza a hacer como el chavo, ¿no? Comienza a patear el piso, qué sé yo, y comienza a hablar entre dientes, refunfuñando. ¿Por qué? Porque no quiere hacer ese trabajo. ¿Será que habrá hermanos que son así? ¿Será que habrá cristianos que son así? Que siguen gruñendo y hablando entre dientes después de años y años de seguir al Señor. Se parecen más al perro Patán, que siempre están gruñendo y rezongando. ¿Se acuerdan de Patán, el perro de Pierre Dodoyuna, ¿no? Que cuando decía algo se enojaba y hablaba entre dientes? Dice el versículo 66 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Es decir, ya no me junto más con vos, Jesús, no me gusta tu mensaje. Por eso hay mucha gente que a veces vienen a nuestro lugar de reuniones y como nosotros tratamos de predicar la palabra, así como está pura, verdadera, muchos no la resisten porque están acostumbrados a cierto tipo de mensajes que les acaricia el lomo, como diríamos nosotros, ¿no? Ciertos mensajes que alimentan el ego. Entonces, cuando dejaron de escuchar ese mensaje que es fácil, que es muy eh, conveniente, y escuchan un mensaje que le dicen, tenés que vos hacer el trabajo, tenés que vos renunciar, tenés que vos buscar al Señor, tenés que vos orar, ya no que te estén orando y que te estén llevando la vida cristiana por otros. Entonces mucha gente se abandona el camino, se aleja, dice, no, es dura la palabra. ¿Mm? En Hebreos dice, si alguien se vuelve atrás no será de mi agrado. Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado, que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos también el caso de la esposa de Lot. La esposa de Lot que se convirtió en una estatua de sal porque amó más al mundo y se volvió para ver la ciudad de perdición, como si lo de atrás valiera más que lo eterno, mirando hacia atrás como que si eso vale más que mirar al Señor. Amado, amada, Jesús, el Señor, no miente, Jesús no engaña a nadie. Él nos dijo que, en su palabra, que Él no vino a traer paz. Eso es lo que Él dijo. Yo no vine a traer paz, sino disensión.
Es decir, seguir a Cristo te va a poner en disensión. Pregunto, ¿aún querés seguirle? ¿Aún querés pagar el precio? Cuando Jesús dijo que la paz os dejo, la paz les dejo, mi paz os doy, estaba hablando de paz espiritual. Él estaba hablando de estar en paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. No estaba hablando de estar en paz con el mundo. No estaba hablando de estar en paz con el tío que odia a Dios. No habla de estar en paz con el esposo que aborrece al Señor. No, obviamente va a ser siempre una batalla. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traernos paz con Dios y no con los impíos. Nadie puede constituirse amigo de Dios y ser amigo del mundo. No, no, no. O es enemigo de Dios y amigo del mundo, o viceversa. Nuestro problema realmente más importante y más tremendo que hoy tenemos no es el COVID-19. Nuestro verdadero problema es el pecado. Porque dice que el Señor ahí en Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día, escuchen, y me siga. Esto es de todos los días, amados. No es que una vez acepté a Cristo hace 38 años y ahora ya está, soy salvo. No, cada día debe renunciar a su carne, cada día debe renunciar a su voluntad y caminar tomar la cruz y caminar hacia adelante. Tomar la cruz significa pagar el precio, el oprobio. Notemos aquí algo muy importante en el texto de Lucas 9:23, que el Señor llamó a todos. ¿Y cuántos respondieron? Algunos. La salvación es para todos. El Señor no murió en la cruz por unos escogidos, como enseñan los calvinistas. El Señor muere en la cruz por todos, por toda la humanidad. Algunos vienen por una sanidad, pero Jesús no está tan preocupado por tu sanidad del cuerpo como para salvarte del infierno. Escúchame bien. Para el Señor es más importante salvarte del infierno que sanarte. Sí, algunos están clamando y vemos ahí por ahí que algunos andan decretando que el virus, se muere el coronavirus y cada vez está más vivo el virus. Y por miedo a que les afecte aún a ellos mismos o a algunos de sus seres queridos. Pero en realidad tenemos que estar hoy por hoy más preocupados por la salud espiritual que por la salud física. Cuando el texto de Isaías dice, y por sus llagas fuimos curados de todas las enfermedades, nos está hablando de la enfermedad del pecado. Porque todos los que fueron sanados en los tiempos del Señor murieron, definitivamente más tarde murieron. Aún el mismo Lázaro, que fue resucitado entre los muertos, murió más adelante. Acordémonos también el caso de los leprosos, que llegaron a Jesús por su sanidad. Solo uno regresó y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Qué tremendo. Otros llegan a Jesús porque les hicieron promesas. Entregate a Cristo y Él te va a solucionar tu problema. Entregate a Cristo y tu matrimonio va a ser como la familia Ingalls, más o menos. Esa es una verdad a medias, amados, porque implica un gran riesgo. Podemos acercarnos a Dios buscando una solución y no la salvación. Mucha gente que se acerca a esas iglesias que inclusive le ponen nombre, la iglesia de los milagros, iglesia del poder, iglesia de esto y del otro. O las mismas campañas, venga y sea libre, venga y unión familiar, aparecen esos carteles de los brujos, unión familiar, etcétera. Nuestro problema principal y por tanto el problema fundamental de nuestros matrimonios, por ejemplo, es el pecado. ¿Y dónde se soluciona el problema del pecado? ¿Quién es el único que puede solucionar ese problema? ¿Quién es la única persona que puede solucionar el problema del pecado? Jesús. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. La cruz no es solo un pasito que damos para llegar al bienestar. No, no, no. Amados, imaginemos que la cruz pesa 3 toneladas. Y alguno hasta podrá decir, pero ¿cómo? Dios es amor. ¿Cómo puede ser?
Sí, pero la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. Tampoco dice en la Biblia que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. El único atributo de Dios que aparece repetidamente es que Dios es santo, santo, santo. Y sin esa santidad nadie podrá verle. ¿Y cómo podremos santificarnos? A través de Cristo. No hay otra manera. Bueno, se ha hablado, aquí en Argentina se ha hablado mucho de grandes avivamientos, tremendos avivamientos. Y la pregunta que se plantea es si es avivamiento o avivado y miento. Porque de ese avivamiento lo único que tenemos, amados, amadas, son gente tibia, gente que no conocieron al Señor. Dice la Biblia que el día de la multiplicación de los panes y los peces había como 5.000 varones sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, seguramente eran como 20.000 personas, porque imagínense, chicos, hay un montón, reunidas en torno a Jesús. Había hermanas de estos varones, esposas, madres, etcétera. ¡Qué avivamiento! Tanta gente. Imaginemos, 20.000 personas, una congregación de 20.000 personas. Y podría decir hoy muchos, qué tremendo avivamiento. Pero vamos a ver algo, vamos a ser claros. Las multitudes no son necesariamente una señal de avivamiento. Avivamiento. ¿Cuántos de estos realmente eran discípulos? Esos que estaban ahí comiendo con el Señor. Veamos lo que la gente hizo cuando terminó de comer sus sándwiches de sardinas, como dice el pastor Chuy Olivares, porque eran pescado y pan. Y en cuanto dice ahí Juan 6:24 en la versión NBI, en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. ¡Uy, qué avivamiento, qué amor hacia Jesús! Pero miren, en el contexto de este pasaje, la palabra buscar también se puede traducir como pedir. Fueron a pedirle más a Jesús. ¿Más qué? Más unción, más revelación, más sándwiches gratis. Esos querían. En el mundo se dice que si ofrecemos cosas gratuitas la gente no las valora. Pero bueno, este criterio no es valedero en el reino de Dios. Hoy con tal pretexto algunos tremendos reverendos cobran por predicar la palabra y otros cobran por un milagro. Esos son corruptos, lisa y llanamente. El precio de nuestra salvación es tan alto, como lo acabo de decir hace unos minutos, que Jesús tuvo que pagar el precio y regalárnosla. No había manera de pagarlo. Esta gente seguía al Señor porque comieron, se llenaron la panza, se hartaron como animales. Vamos a leer Juan 6:25. Juan 6:25 y 26. Buscad en tu Biblia ahí Juan 6:25 al 26, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo. El Señor no le dijo, oh, qué alegría que me encontraron, qué bendición, hermanos, vengan, vamos a cantar un corito. No, dice que de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow. En estos versículos la palabra comieron viene del griego fago, que implica que comieron, devoraron hasta saciarse. La palabra llenarse viene del griego cortazo, que significa hartarse. ¿Viste cuando ya comes y ya comes, ves la comida y te da náuseas? Bueno, cuando ya comiste demasiado, así comieron ellos. Y después, bueno, que eso se digiere, etcétera, le agarra hambre de vuelta y fueron a buscar al Señor. Las dos palabras se usaban para hablar de comer, tragar como animales. Miren qué tremendo, podríamos leer así este versículo. Ustedes me buscan porque se hartaron y devoraron, comieron como vacas. Qué palabras ofensivas, ¿no? Ahora te pregunto a vos, ¿por qué estás buscando al Señor? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús?
Bueno, el Señor les reprende, pero también se animaron a reprender al Señor. ¿Te imaginas a un estudiante reprendiendo o retando al profesor en el día de clases, delante de todos ahí? Esto no debería pasar. Sin embargo, aquí vemos a Pedro, Pedro reprendiendo a Jesús. Desde entonces comenzó Jesús, dice, a advertir a sus discípulos que tenían que ir que él tenía que ir a Jerusalén. Muchas cosas iban a pasar a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día iba a resucitar. Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. Dice, no, Señor, de ninguna manera, no, que no te suceda esto jamás. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor allí en Juan 16, 21 al 22. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza porque os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Si no lo hubiera entendido más tarde, Pedro habría sido el precursor, por ejemplo, de la confesión positiva. De ninguna manera te suceda esto, Señor. ¿Eh? Ellos no entendían lo que estaban pasando en ese momento, como dice el texto. Entonces Pedro le declara y declaro que esto no te va a acontecer, Señor. ¿Eh? Y aquí lo vemos anunciándole cómo iba a morir, el Señor contándole cómo iba a morir. Y Pedro reprendiendo al Señor por tal declaración. Entonces no había entendido lo que significaba seguir al Señor. Pablo más adelante advierte a Timoteo que sufriría persecución. Pablo, usando esta lógica, confesó negativamente, porque le dice a Timoteo, vas a sufrir persecución. Muchos hoy dirían, no, cancelo esas palabras son del diablo, ¿no? Hace como 2 meses más o menos, yo publiqué en Facebook algo para traer meditación, ¿no? Y decía, el coronavirus podría matarte en cualquier momento. ¿Estás preparado para ir con el Señor? Y ahí empezaron a decir muchas cosas, que un cristiano no debe temer y que todo lo demás. Tiran textos bíblicos. Obvio que el Señor nos guarda, pero puede ser que el Señor permita también que alguien se enferme de coronavirus. En vez de morir de un infarto, muere de coronavirus. Y bueno, mucha gente comienza a cancelar y a confesar positivamente y a cancelar esas palabras. Pero Pedro dijo a Timoteo que sufriría persecución. Pedro más adelante iba a entender lo que el Señor estaba hablando. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, aléjate de mí, Satanás. Fíjate qué tremendo. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero atención, no era que Pedro estaba endemoniado por Satanás, no era que Satanás se posesionó de Pedro y todo eso, no existe eso. La palabra Satanás significa adversario. Cuando Jesús le habla y le dice y le llama Satanás a Pedro, no está diciendo que él sea el diablo, sino que le está llamando adversario, uno que está en contra en este caso, de los planes de Dios. Imagínate si Jesús le hubiese hecho caso a Pedro, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Pedro estaba recomendándole o estaba reconviniendo con el Señor a que no enfrentara la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados. Le estaba diciendo, no cumplas la misión por la cual viniste a este mundo y que los antiguos profetas anunciaron. Imagínate, ¿no? ¿Qué pasa? El hombre no piensa como Dios. Pedro en ese momento pensaba en la seguridad y en el confort y en la integridad física del Señor en ese momento. Él pensaba en el hoy y ahora. Y Jesús pensaba en nosotros 2000 años después, que nosotros íbamos a ser salvados por ese sacrificio. Menos mal que el Señor Jesús no escuchó a Pedro. ¿Qué somos nosotros? ¿Amigos o enemigos de Dios?
Dice Pablo en Romanos que cualquiera que anda en la carne se hace enemigo de Dios. Por tanto, el verdadero discípulo de Jesús debe dejar sus proyectos personales a un lado. Jesús nos enseñó a orar y dice, hágase hoy tu voluntad, Padre, y no la mía. Tenemos que aprender, amado o amada, a negarnos a nosotros mismos, a desechar nuestros proyectos egoístas para tomar lo de Él. Debemos dejar nuestros planes que piensan en el hoy, en el ahora, en nuestro bienestar hoy, y no pensemos en lo mejor, pensemos en lo excelente. Dios tiene lo excelente para nosotros. No podemos nosotros decir palabras que el Señor que van en contra de la voluntad del Señor. Debemos nosotros someternos a la voluntad de Dios y no Él someterse a nuestra voluntad. Escuchen esta frase: Dios, no aceptaré un no como respuesta. Esto lo dijo una afamada cantante. Quizás en tu casa tenés algún CD o alguna descarga de esta cantante cristiana, entre comillas. Dijo esta expresión, Dios, no aceptaré un no como respuesta, cuando estaba orando por otro cristiano que estaba enfermo terminal, quien al poco tiempo esa persona murió. Debemos aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que vos querés o vas a hacer lo que Dios dice? ¿Vas a tomar la cruz? El Señor dice en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En el contexto cultural de hoy no entendemos muy bien el concepto de cruz, porque pertenece a otra época, es comprensible. Pero en tiempo de Jesús era muy claro lo que Jesús estaba diciendo. La cruz era el instrumento para el martirio, el más cruel, que los romanos habían tomado de los persas y de los asirios para crucificar o para condenar a muerte lenta a sus condenados. El tomar la cruz era un sacrificio y esto implica padecer persecución. La cruz que llevan muchos hoy en realidad es pequeña y liviana, tiene un dije, una cadenita, es fácil de cargar. Pero la cruz de la que está hablando el Señor es pesada. ¿Recordás cuando un profeta le avisó a Pablo que si iba a Roma sería golpeado y maltratado? Él podía haber declarado palabras ¿no? Podía haber dicho, no, yo cancelo esas palabras. Pero no, era la voluntad de Dios. Los discípulos le dijeron a Pablo que no fuera, así como Pedro le dijo a Jesús, pero él dijo, no me desanimen, estoy listo para poner mi vida si fuese necesario. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a todo por el Señor? Amén. Si el Señor no dice otra cosa, la semana próxima, si el Señor no viene antes, estén preparados porque esperamos al Señor, en cualquier momento Él viene a buscarnos. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo jueves estaremos compartiendo la lección que sigue, así que Dios te bendiga y cuídate mucho, porque Dios te ama y yo también te amo y quiero volver a verte. Dios te bendiga.